y le damos inicio a la clase. Padre bueno en misericordia, te damos muchas gracias en esta hora, en nombre de Jesús. Gracias a ti por tu inmenso amor y bondad. Gracias a ti porque cada día, Señor, experimentamos, Padre, un día donde tu mano va a estar con nosotros en toda circunstancia, en todo momento. Gracias a ti, Padre, por cada persona que hoy voluntariamente ha esperado la clase, Señor, voluntariamente ha querido aprender más. Gracias a ti por esos buenos corazones, oh Dios. Gracias a ti, Padre, porque sé que en tu fidelidad tú todos los días, oh Dios, nos ayudas para que todo esté a nuestra mano, Señor. Nos das el calzado, el alimento, el vestido, la salud. Nos das, Padre, misericordia. Todas las cosas que necesitamos aún en abundancia. Y aún, Señor, aquellos anhelos del corazón, oh Dios, también lo concedes. Gracias por ser un Dios que bendice, por ser un Dios que provee, por ser un Dios que sana, por ser un Dios que restaura, que glorifica su nombre y que nuevamente levanta. Gracias a ti por ser ese Dios misericordioso que tiene ese ungüento por medio de su Espíritu, Señor, que hace que nuestras heridas sean vendadas, oh Dios. Toda parte de nuestro cuerpo que haya estado enferma o lastimada, también ahí envías, oh Dios, tu bendición a través del cuerpo de Jesús hecho una sola y grande llaga. También, oh Dios, Padre, muchas gracias, porque eres un Dios que salva, un Dios que no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos a perder, sino que todos procedamos al arrepentimiento para salvación y vida eterna. Te damos gracias, amado Señor, porque siempre es un privilegio estar en tu presencia en oración, oh Dios, siempre esos momentos, estos instantes, oh Dios, de conexión, de comunión contigo, oh Dios, que los aprovechemos porque es el momento donde estamos, oh Dios, directamente, Padre, en ese lugar santísimo, Padre, a través del nombre de Jesús. Gracias porque por medio de él el velo del templo se rasgó. Gracias porque por medio de él, oh Dios, se restablece esa comunión, Padre. Gracias porque todo lo que había perdido Adán, Jesús vino a recuperarlo. Y gracias, oh Dios, porque esa vida, Padre, paradisiaca que tú, oh Dios, habías dado a Adán, oh Dios, hoy en día la podemos tener, Padre, por medio de la fe, por medio de la obediencia, oh Dios, a tus mandamientos, por medio, Padre, de la fe de creer de que tú eres poderoso para hacer y obrar. Gracias a ti, Señor, porque literalmente nos has hecho escapar del lodo cenagoso, nos has hecho escapar, oh Dios, Padre de misericordia, de aquel lugar de tormento y castigo. Gracias porque has librado nuestra alma, has librado nuestro espíritu del gusano que nunca muere, de la llama que no se apaga, de las tinieblas, oh Dios. Gracias a ti, oh Dios, porque aún libraste nuestro cuerpo del primogénito de la muerte, Señor. Gracias a ti, Padre, porque tú eres fiel, oh Dios, todos los días. Y aún, Padre, habiendo desobedecido, habiendo, Señor Dios, pasado por alto tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, aún has sido misericordioso, Padre. Y tú quieres que vayamos a la eternidad contigo porque anhelas esta familia, Padre. Anhelas que tus hijos estén contigo. Anhelas, oh Dios, como Padre, seguir haciendo la labor aún en el reino de los cielos. Gracias a ti, Señor, porque en tu fidelidad te podemos pedir y tú obras. Te pedimos si tú extiendes tu brazo, te pedimos si tú abres tu mano, Señor, porque tú, oh Dios, lo haces en abundancia. Gracias por protegernos y gracias a ti, Padre, por el día de nuestro nacimiento y también gracias, Padre, te damos porque algún día también llegará nuestra muerte, Padre, en esta tierra, pero seguiremos vivos en Cristo, Padre, porque sabemos que nuestra alma y nuestro espíritu no mueren. Por eso, gracias, oh Dios, para que por medio de Jesús nos haya rescatado para darnos esa entrada al reino de los cielos. Muchísimas gracias. Te damos en esta hora, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído espiritual y que todo lo que necesitamos aprender y entender, oh Dios, en este día, por medio del conocimiento para la salvación, que tu Espíritu Santo haga la obra completa y convenza, Padre. En el nombre de Jesús y muchas gracias a ti, porque tú nos regalas ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Padre. Y sabemos, oh Dios, que tú nos puedes dar el Evangelio por revelación para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Bueno, así es hecho en el nombre de Jesús. ¿Quién me recuerda?
la última parte donde nosotros quedamos de la última clase? Yo recuerdo porque yo estuve. A ver, un valiente o una valiente. ¿O en qué pregunta vamos? ¿Qué hizo para salvarnos? Que dijo que fue hijo de la Virgen María, que se cuide, decidió no pecar, guardarse. Bueno, recordemos que miramos, gracias, Brigitte, estuvimos mirando los dos primeros puntos de cuando nosotros hablamos de esta cuarta pregunta que hizo Jesús para salvarnos. Debemos recordar que lo primero que tenía que hacer era nacer. Era tan importante nacer que nosotros sabemos ya por conocimiento que la única manera que Jesús pudiese recuperar para nosotros la naturaleza divina era naciendo de la manera como nació por medio de una virgen. Era la única manera, no había otra, no existía otra. Entonces, es importante que nosotros notemos esto. Es importante que nosotros miremos que si Jesús eh, estuvo en esta tierra con naturaleza divina fue porque no debía haber la intervención de un hombre, o sea, del género masculino. Recuerden la sentencia que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos literalmente hemos pecado. Entonces Jesús, la única manera que tenía para recuperar la naturaleza divina era siendo un hombre y nacer solamente de una mujer. Recuerden los versículos de Génesis 3:15, Isaías 7:14 y Lucas 1:26 en el cumplimiento. También vimos la otra parte que dice que Jesús tuvo que crecer. Y a medida que crecía, dice que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Pero recuerden que yo le colocaba el ejemplo de estos tres deditos: estatura, sabiduría y gracia. Porque muchas veces nosotros estamos así en estatura, así en sabiduría y pocas veces así en gracia. La estatura es la edad que tenemos, que a la edad que tenemos, como decía Pablo, ya debemos ser profesionales en el Evangelio. Y debemos aquí pensar de que nosotros tenemos No, literalmente la verdadera de el conocimiento previo para salvación. Entonces, esto es bueno que nosotros lo entendamos, el conocimiento que nosotros ya tenemos, todo lo que sabemos. Gracias a Dios por todo lo que sabemos. Entonces, en este momento nosotros sabemos que todo el conocimiento que nosotros adquirimos es cuando crecemos en sabiduría, todo lo que vamos aprendiendo y en gracia es toda la relación que yo tenga con el Padre. Entonces, recordando cómo crezco, por ejemplo, si nosotros tenemos un jueves, bueno, perdón, un martes de oraciones, ¿estoy creciendo en qué? En gracia. Si yo ayuno el miércoles o ayuno el sábado, ¿estoy creciendo en qué? En gracia. Si yo voy a doctrina un jueves, ¿estoy creciendo en qué? En sabiduría. ¿Sí ve? Y si voy a culto un domingo, ¿en qué crezco? Sabiduría. En las dos, sabiduría y gracia. ¿Por qué? Porque no solamente hay enseñanza, sino también recuerden que está escrito que cuando nosotros vamos a reunirnos, dice que nosotros tenemos salmo, tenemos doctrina, ¿cierto? Que uno canta, uno adora, el otro alaba, el otro da acción de gracias, otro adora y alaba en lenguas, bueno, qué sé yo, todo lo que nosotros llevamos a un culto, un servicio como tal, ¿cierto? Por eso, aunque nosotros nos podamos reunir por internet, no significa que estemos en un culto. Estamos en una clase, estamos aprendiendo. Tal vez estamos creciendo en sabiduría. Podemos orar y crecemos en gracia. Pero cuando nosotros nos reunimos presenciales, note que el mismo Salmo dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Eso sí es un culto. Cuando nosotros nos reunimos en un lugar como un templo o una sinagoga. Entonces, todo lo que nosotros debemos entender de la manera como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, es porque Él lo hacía a la par. Por eso el conocimiento que tenía, Él es el maestro de maestros.
Por eso nunca un fariseo pudo refutar el conocimiento que él tenía. De pronto refutaban las acciones, de pronto refutaban todas las cosas que él hacía, pero no podían contradecirlas porque no había cómo o qué manera contradecirlas. Inclusive tuvieron que buscar testigos falsos para poder acusarle. Si no es así, nunca hubiesen encontrado palabras contradictorias. Recuerden que tenía tanta sabiduría que note que ahí es cuando nosotros entendemos para qué sirve la unción del santo, que nos enseña todas las cosas. Y también tenemos lo que es el Espíritu del Señor, que el Espíritu del Señor es el que nos da todo el conocimiento al llevarlo a lo que es literalmente la verdad. El Espíritu de verdad siempre hablará la verdad. Y como dijo Jesús, yo debo hablar lo mismo que da el Espíritu, porque el Espíritu Santo tomará de lo que es de Jesús y nos lo hará saber. O sea, el conducto regular es el Padre le habla a Jesús o al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pues, lo daría o el Espíritu Santo tomaría de lo mismo el Espíritu Santo y nosotros debemos, como tenemos el mismo Espíritu, entonces debemos hablar lo mismo que el Señor Jesús habló cuando estuvo aquí en la tierra. No podemos ser contradictorios. Por eso cuando nosotros no tenemos conocimiento, o sea, no hemos crecido en sabiduría y tampoco crecemos en gracia, los conocimientos se pueden desviar fácilmente. Podemos decir cosas que no son. Por eso hay apreciaciones que muchas veces se toman mal. Cuando yo estoy dando un curso prepatrimonial también y la gente ha tenido un lío con esa apreciación que dijo el apóstol Pablo. Cada quien en el estado en que fue llamado así se quede. Entonces, fuiste llamado siendo ladrón, quédate así. Fuiste llamado siendo fornicario, quédate así. Fuiste llamado siendo adúltero, quédate así. No, eso es una mala aplicación. ¿Sí? Que la gente, por ejemplo, cuando ustedes lean primera carta a los Corintios, capítulo 7, ustedes ven el encabezado cuando comienza a decir, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno les sería al hombre no tocar mujer, pero no está diciendo que no la toque. Bueno le sería, pero eso es una apreciación conjugado en el hipotético, del modo subjuntivo, en ese verbo de conjugación está diciendo, por si usted puede decidir hacerlo y quiere hacerlo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mas por causa de las fornicaciones, o sea, los solteros, cada quien mujer tenga su propio marido y cada quien hombre tenga su propia mujer. Note que al final sella cuando dice el marido, ¿cierto? Es el que está vivo y la mujer está ligada a la ley del marido mientras éste vive. Y después de que éste muera, libre es para casarse, dice ahí, con quien quiera, con tal que sea en el Señor, pero eso significa que nuestro lenguaje sería, nuestra traducción colombiana sería, cásese con quien quiera, pero no con cualquiera, con tal que sea en el Señor, o sea, siempre y cuando la lleve a los caminos del Señor. Pero más dichosa sería si se queda sola. Por eso Pablo habla de, no significa que el matrimonio sea malo, sino que Pablo está hablando literalmente que es bueno que el hombre se ocupe y la mujer más de las cosas de Dios, mucho más de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, como una vez me decía alguien, es que yo puedo tener otra mujer así, como decir, puedo tener un amante, porque es que Pablo dijo, escuchen lo que me decía, Pablo dijo, y va a una iglesia, lo más que nada es que va a una iglesia grande, donde supuestamente tienen mucho conocimiento. Y me decía, es que Pablo dijo que el hombre podía ser como si no tuviera mujer, y la mujer como si no tuviera marido. Le dije, ¿y usted cómo aplica eso? Y le dije, lo más seguro es que está explicando Pablo ahí, es que haga casi cuenta que no la tiene en el sentido de que no me saque excusa, no saque excusa para ocuparse de las cosas del Señor. Si va a agradar a su esposa, hombre, agrade a Dios también. Si va a agradar a su esposo, mujer, agrade también a Dios. Por eso dice, en cuanto a las viudas y a las solteras, no tengo mandamiento, porque mientras estén solteras, pues no hay impedimento en el sentido figurado, lo dice, para ocuparse de las cosas del Señor. No hay impedimento porque, digamos, ejemplo, uno de casado, por ejemplo, en el caso mío,
yo puedo estar por acá en este momento, en la transmisión, en la enseñanza, y alguien me está diciendo, papi, tal cosa, papi, tengo hambre. ¿Sí? Mi esposa puede estar, pues en estos momentos está haciendo una labor evangelística, pero ella puede estar en un momento, yo puedo estar, entro a mi cuarto, me arrodillo, estoy orando y por allá escucho una vocecita que me dice, gordo, necesito ir a tal parte, por favor, necesito tal cosa. Entonces, no se puede uno ocupar a cabalidad porque cuando yo estaba soltero, yo llegaba a mi apartamento y a la hora que llegaba a mi apartamento podía tomar la decisión de entrar en oración desde la hora que yo quería hasta la hora que yo quería. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando Pablo dice, porque los tales tendrán aflicción de la carne, está haciendo referencia única y exclusivamente a que siempre tendremos que agradarnos mutuamente en esta vida. Y dice, y eso se los quisiera yo evitar. Y todos los que estamos casados sabemos que no es fácil en un momento dado hacer esa fusión en el esposo y la esposa de entendimiento. No es fácil. Siempre habrán desacuerdos. Entonces, no significa que la persona tenga la oportunidad de decir, no, es que yo puedo tener otra mujer porque es que ahí dice el apóstol Pablo que el hombre haga como si no tuviera mujer. No, no es así. No es así. En ningún momento Pablo está contemplando que una persona que está casada se puede volver a casar. O Pablo nunca contempló que como después de que tú eras pagano, porque note que Corintios era una ciudad que era pagana y tenía muchos dioses, pues recuerden en la estructura de Corintios todo lo que alrededor de ellos debía funcionar en conocimientos, en ciencias, tenían Atenas, tenían mucha filosofía, era una ciudad portuaria, entonces había mucha mezcla de cultura y ahí literalmente cuando él comienza a hablar, nosotros podemos sacar de cada respuesta que él da la pregunta que la gente le debió hacer. ¿Qué hacemos con las mujeres que están casadas? ¿Qué hacemos con las casadas que estaban antes casadas y ahora aquí mire lo que pasa? ¿Qué hacemos que la gente aquí, pues la palabra matrimonio estaba lejos del conocimiento de ellos? Porque como cuando dice el hombre se puede casar y no peca. O sea, nosotros vivimos hace tiempo así con esta señora, ya tengo chinitos, entonces, ¿qué hago con ella? O la mujer podía escribirle, Pablo, ¿qué hago yo con este hombre? Yo ya vivo con él tanto tiempo, ¿qué hago? Entonces, él lo que está aconsejando es cásense, si ya está así. Por eso hay una pregunta, dice, si el marido incrédulo tiene mujer, perdón, hablemos a la inversa, el hombre creyente tiene mujer incrédula y ella consiste o le insiste en vivir con él, dice no la abandone. ¿Sí? ¿Cuál es la excusa nuestra? Es que llegué al Señor a los 15 años después de estar casado con otra persona, entonces eso no es culpa de Dios, la culpa es del hombre que hasta ahora se enteró de la palabra de Dios y que haya cometido una falta por ignorancia no significa que por causa de Dios se la va a pasar por alto, no. Por ejemplo, otra estructura de error que se tiene en la sabiduría, cuando se mal aplica. Es importante entender de que el matrimonio es para toda la vida y que bíblicamente como tal el divorcio no existe. Jesús nunca contempló que el divorcio existía. En la palabra divorcio nuestra, tan diferente a la palabra divorcio de la Biblia, es muy diferente la estructura del conocimiento en la aplicación. La palabra de divorcio nuestra se trata como anulación del matrimonio. Y la palabra de divorcio en la escritura se trata como única y exclusivamente separación de la pareja, no anulación del matrimonio. La palabra o la carta de divorcio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, desde la manera como se aplicó originalmente, nunca está diciendo que el matrimonio se anula. Por eso dice, si un hombre se casa y se da cuenta que al casarse su mujer cuando estuvo soltera fornicó y cuando llegó al matrimonio ya no era virgen,
dele carta de divorcio. Por eso, pero yo os digo, dijo Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y aclara, y se casa con otra, adultera. ¿Sí notan? O sea, no está diciendo que se anuló el matrimonio. No hubo anulación. ¿Sí ven? Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, ni el hombre ni la mujer se pueden casar. Entonces, está hablando de la separación de obligaciones de cuerpo en la parte marital, como lo explica Pablo, en la parte sexual, en la parte económica, en la parte emocional y mucho menos levantarle descendencia, porque la carta de divorcio lo que hacía era eximir al hombre de levantarle descendencia. O sea, era una mujer que no podía ser redimida. Cuando nosotros miramos en la connotación del largor del tiempo, donde se está diciendo que los mismos discípulos dicen, uy, si esa es la condición del hombre con su mujer, bueno, pues no conviene casarse, ¿no? Si esa es la condición. Porque no lo habla tanto, o sea, si ellos lo hablan también, no solamente lo hablan tanto por ellos que sí dicen no nos convendría casarnos, sino sobre todo a la mujer. Porque ahí si una mujer se casaba y se le comprobaba que no era virgen conforme al ritual que se hacía, si era por dote, tenían que devolver el dinero de la dote o la especie de la dote, y aparte de eso, esa mujer ya no tenía derecho a ser redimida por nadie. Ninguno de los hermanos del varón podía redimirla. O sea, quedaba literalmente, como dijo un escritor por ahí, abandonada como las abandonadas. Ya no tenía ninguna, o sea, era complicado que una mujer en un momento dado mintiese de que ella era virgen cuando literalmente no lo era. Entonces, note que las aplicaciones de la palabra de Dios conforme al Evangelio son totalmente diferentes a lo que hoy en día se trata. Por ejemplo, no sé, es que es impresionante, es impresionante. La primera vez que le funcionó a alguien que comenzó a orar por la presencia del Espíritu Santo y de pronto alguien sintió algo así extraño y se fue hacia atrás y tal vez comenzó a sentir la presencia del Espíritu Santo y se dejó llevar por esa presencia y comenzó a caer. Ya hay una iglesia donde el pastor creo que en... Pastor, se está pausando el audio y el video. Hola, hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Hola. señor, es que hay veces donde se pausa en Sí, esos es que últimos momenticos. infortunadamente la internet ha estado muy mala por estos laditos. Ya hice la solicitud de revisión y pues aquí estoy esperando la gracia de Dios. Entonces, les decía que muchas veces las aplicaciones, cuando se pause me avisan, bueno, por favor. Entonces, muchas veces nosotros en ese crecimiento de sabiduría, tenemos muchos desbalances, ¿sí ve? En ese crecimiento. Se pausó, pastor. Se fue a internet. La señal, pastor, la señal, no sé, pero que Se yo no cayó la estaba. señal. Sí. Se detuvo, pastor, no oímos nada ni vemos, se quedó quieto. No, este internet está una belleza. Ujú. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Ya volví? Sí, señor. Sí, Sí, pastor, ya señor. volvió. Listo. La manera como el ser humano crece o la manera como Jesús crecía
no solamente en estatura y no solamente en sabiduría, sino también en gracia, él podía sin problema, porque tenía esa relación con el Padre. Él podía ayunar 40 días sin problema porque tenía esa relación con el Padre, ya tenía ese crecimiento. Para él era tan útil poder tener conocimiento como literalmente poner a funcionar ese conocimiento a través de la relación que tenía con Dios en su crecimiento en gracia. Cuando una persona ora, está creciendo en gracia. Cuando una persona ora en el Espíritu, está creciendo en gracia. Cuando una persona ayuna y entra en esa comunión también espiritual con Dios, está creciendo en gracia. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta, que por eso Jesús tuvo que crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Qué útil tenía Jesús en esto? ¿O qué beneficio tenía Jesús en crecer en estas dos cosas? Que podía hablar con doctos, podía hablar con eruditas, nadie le podía refutar el conocimiento que tenía. Por eso cuando mandan unos tipos para que miren a ver en qué se equivoca Jesús, ellos mismos dicen, cuando les preguntan, ¿y cómo les fue? Bien, pero ningún hombre ha hablado como este hombre. O sea, para que alguien diga con conocimiento que ningún hombre ha hablado como Jesús ha hablado, es porque no encontraron error en palabra. Por eso, aún aquellas personas que osaron en matarlo porque todo lo que él decía sabía que no tenía margen de error. Margen de error. Por eso, nunca nadie pudo refutarle a él que no era hijo de Dios. Ni siquiera el mismo Satanás. Entonces ese conocimiento que Jesús tenía lo ponía a funcionar por la misma relación que tenía con el Padre o por el mismo crecimiento que tenía en esa parte de la gracia. Porque nosotros puede que sepamos mucho, pero en el momento de activar el conocimiento no se puede porque no hemos crecido en gracia. Por eso actuamos totalmente diferente relacionado con lo que sabemos. Muchas veces es el error del creyente o del cristiano. Por eso Pablo mismo lo explica y lo dice. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo porque sabe, pero no tiene relación. ¿Tú qué dices que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú qué dices que no se ha de mentir, mientes? ¿Tú qué dices que no se ha de adorar imágenes o de ser idólatra, cometes sacrilegio? Entonces, son cosas que muchas veces nosotros no las notamos porque simplemente nos conformamos con el solo saber. No podemos conformarnos con el solo saber. Para poder llevar el conocimiento a la práctica se necesita crecer literalmente, urgentemente en gracia. ¿Listo? Entonces, por eso Jesús tuvo que crecer en esas dos. Si Jesús no crece en esas dos, pues sobre todo en la gracia, no le hubiese sido fácil el sacrificio. Hubiese podido haber errado en algo. Por ejemplo, nótese que hay un momento que él le dice al Padre, en tanta relación que él tenía con el Padre, que no solamente creció desde que nació hasta los 33 años, hay unas palabras que él dice donde se nota la relación tan intensa que tenía con el Padre, no solamente en sabiduría y en gracia, sino que ahí lo expresa cuando dice, Padre, si es posible, le dice él, pasa de mí esta copa, que de mí pase este dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no está negociando no ir a la cruz, porque él mismo dice, yo voy para la cruz. Lo que él está diciendo es, Padre, si es posible que usted no me deje solo. Tenía tanta relación con el Padre que a él le costaba durar esos 3 días literalmente separados, o eran 4 días literalmente separado del Padre. O sea, él sabía que el sacrificio le tocaba hacerlo por puro amor, como ahorita vamos a notar también. Entonces, él debía estar separado literalmente del Padre. Lo que él no quería era que el Padre, su papá, lo dejara solo.
su Padre Dios lo dejara solo. Es cuando nosotros aplicamos bien el Evangelio, cuando dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero si es posible, pasa de mí esta copa, está diciendo, si es posible que usted no me deje solo. Pero lógicamente no era posible. Era algo que debía pasar porque Jesús en ese momento estaba experimentando lo que era la muerte espiritual. ¿Ve? Entonces, debía él crecer en todos los conocimientos para poder tener claro qué era lo bueno. Digamos, a medida que uno crece va sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Jesús debía crecer y debía estatura, sabiduría y gracia y debía escoger lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, nosotros ya sabemos qué es bueno, ¿no? Solo que lo que les decía en alguna oportunidad, muchas veces no sabemos discernir, como dice la palabra, cuál es mi mano derecha y cuál es mi mano izquierda. ¿Ve? No sabemos qué es lo bueno porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Por eso cuando uno invita a una persona a creer en Jesús, por lo general la gente dice, no, pero es que a meterse un evangélico volverse aburrido. Entonces la gente ¿qué quiere? Sencillamente seguir deleitándose en sus pecados, en su carne. Hay gente que dice que tanta oradera, pero ¿qué tanta oradera? Esa que tanta oradera le están llamando a lo bueno malo. Cuando la gente dice, no, pero es que una al año no hace daño. Hay gente que cree que irse un ratico los viernes a esparcimiento cultural en una cantina o irse a bailar o algo, o irse de parranda es parte o como hoy en día llaman los psicólogos, eso hace parte de desestresarse. No, no es así. Delante de Dios se le estaría llamando a lo malo bueno. Entonces, esto es muy complejo. Recordando una vez una historia que me pasó con un señor de una población por acá cercana en el Tolima. Bueno, cercana no, a 3 horas de donde estoy aquí en Ibagué. Él tenía un conflicto que él bebía mucho. Más sin embargo, la esposita iba a la iglesia, se congregaba con nosotros, pero ella siempre pedía oración que pues por su esposito para que fuera libre de tanta tomadera de trago. Entonces sufría porque sabía que todo lo poco que ganaba se lo gastaba en su mayoría bebiendo. Entonces él siempre le refutaba a la esposa como decir, es que usted va a la iglesia y ya no hace esto, es que usted va a la iglesia y ya no hace lo otro. Entonces él quería que la esposa siguiera haciendo lo que antes hacía, entonces él no entendió lo que es o no entendía o no sabía qué era el arrepentimiento y la conversión que ella había tenido. Entonces lo curioso es que en algún momento, porque yo por lo general cuando hago los servicios a veces les pregunto al inicio o al final, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Y estábamos hablando de convencimiento de pecado. Entonces me decía que la Biblia literalmente decía, porque la esposa ya le había leído, que los borrachos no heredarían el reino de los cielos. Ahora viene la apreciación de llamar a lo malo bueno o acomodar el asunto, querer acomodar la palabra para que se le pueda llamar a lo malo, se le pueda llamar bueno. Entonces decía, dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos, pero si uno toma y no se emborracha, uno dice, ay, estos hermanitos, pero uy, una belleza. Entonces me hizo la pregunta muy puntual y me dice, pastor, o sea que tomarse una es pecado. De pronto yo que trabajo ese rayo de sol cogiendo café y sacándolo por allá a tal parte, entonces tomarse una cerveza para la sed, tomarse una es pecado. Entonces, por lo general, el ser humano, para llamar a lo malo bueno, comienza a clasificar el pecado. A veces se piensa que decir una mentira no es tan grave como asesinar a alguien. Y nótese lo que hizo Jesús en algún momento cuando él lo explica. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. O sea, note que Jesús en su sabiduría y Jesús en su gracia explica bien eso.
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Entonces puso el asesinato en este nivel. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí ven? Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, nosotros lo tendríamos en este nivel. Digamos, aquí es un asesinato, así de grave es un asesinato. Pero el enojo, vamos a mirar el enojo, que nosotros miramos el enojo como algo leve, ¿no? No lo vemos igual de grave como un asesinato. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable ante el concilio. Lo dejó al mismo nivel. Es como si la legislación colombiana, o la legislación, perdón, colombiana dijera, el que cometa un asesinato va 10 años a la cárcel. Punto. Y el que se enoje contra el hermano va 10 años a la cárcel. Es como si lo pusiera en el mismo nivel de sentencia. Entonces yo le pregunto a todos los panelistas que hoy están acá, ¿cuántos estarían libres? Porque nunca nos hemos enojado. Estaríamos todos presos. Entonces lo que hizo Jesús es poner los pecados en el mismo nivel, porque todos se deben pagar en el infierno. El mentiroso va al infierno, el asesino va al infierno. Si no se arrepiente, obviamente. Entonces yo le decía a ese hombre, porque yo entré y me dije, bueno, ¿y cómo le respondo a este hombre? Pues por allá cuando el Espíritu Santo le alumbra uno el bombillo. Le hice una comparación, una apreciación. Y le dije, bueno, digamos que para usted, tomarse una cerveza para usted es pecado. Y me dice, yo creo que no. Ah, bueno. Bueno, ¿y un sorbito? Dijo, no, menos. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a explicar para que usted entienda que no podemos darle orden de clasificación al pecado. Todos los pecados son iguales. Se cometa poquito, se cometa muchos pecados. Le decía yo, usted ama a su esposa, claro, inmensamente. Ah, bueno, eso es una ventaja grande. De hecho, si su esposa quiere que usted se congregue o vaya a una iglesia y que aprenda las cosas de Dios como son, es porque lo ama. Y no solamente lo ama en su cuerpo, sino también en su alma y en su espíritu, que no quiere que usted se pierda. Yo le hice una pregunta, le dije, si literalmente su esposa le dijera a usted, fulano, mi amor, yo le di un besito al vecino. Yo no le di un beso apasionado. No. Yo apenas le di un besito, fue un piquito que le di al vecino. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Estaría bien? Porque no creo que un besito sea pecado. Le dije, le estoy hablando del sorbo de cerveza, que el cual le hice la apreciación. Un sorbito, un besito. ¿Usted aceptaría eso? Y me dijo, obvio que no. Y miraba a la señora así como de reojo y la miraba como diciendo, espero que no me vaya a salir con esa gracia un día de estos. Entonces le dije, si para usted un beso literalmente le ofende y es pecado, para Dios un sorbo igual. Entonces le voy a hablar de una cerveza. ¿Qué tal su esposa le diga, mi amor, es que fue una noche nomás con el vecino, no fueron 6 noches, fue una sola noche que estuve con el vecino? ¿Se aguantaría? No. Le dije, entonces si usted no se aguanta, ¿por qué pretendemos que Dios sí se aguante que yo me tome un sorbo? ¿Por qué Dios sí tiene que aguantarse que yo sí me tome una botella de trago o una cerveza? ¿Por qué Dios sí tiene que aguantarse? Entonces, son cosas que muchas veces el ser humano no mira. ¿Sí ve? Y es bueno que nosotros tengamos esa apreciación. Por eso, una cosa es saber lo que está. Nosotros todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que ya todos somos lo suficientemente grandes para saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Listo? Entonces, Jesús tuvo que crecer, nació de una mujer que era virgen y comenzó a crecer en estatura y también creció en sabiduría y también creció en gracia. Y escogió lo que era bueno y desechó lo que era malo.
Y todo lo que escogió que era bueno, sobre todo escogió todo lo que tenía que ver con lo santo. Esa es la apreciación que nosotros debemos entender de Jesús cuando Él escogía lo bueno y desechaba malo. Él escogía todo lo que tenía que ver con la santidad. Por eso Jesús tuvo que darle la gravedad del asunto al adulterio. Dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que Jesús dice que el adulterio antes podía ser en la ley, era de obra, era un pecado de obra. Pero ahora en el mediador del nuevo pacto dice ya no es solamente de obra, ahora es de pensamiento. ¿Sí ven? Entonces uno puede decirle, ¿alguno de ustedes ha sido infiel? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero ha mirado lo que no debía mirar? Sí, entonces también ya adulteraste. ¿Me estoy haciendo entender? Y no solamente se aplica a los hombres, como yo les digo en la congregación, así como hay hombres mujeriegos, también hay mujeres hombreriegas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esas patologías pueden ser en los hombres o en las mujeres. Entonces, eso fue una de las cosas por las que hizo Jesús para salvarnos. Entonces, primero nació, segundo creció en estatura, en sabiduría, en gracia, escogió lo que era bueno y desechó lo que era malo. Otra apreciación de qué hizo Jesús para salvarnos, nos amó. Esa es una parte muy fundamental, nos amó. Nos amó. Esa parte es muy compleja a veces poder entenderla. Si yo no la entiendo, será difícil amar a Jesús como la manera que yo debo amarle, de corresponder ese amor tan grande que Él tuvo con nosotros. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, si yo literalmente, recuerde lo que dice en Corintios, si yo pongo mi cuerpo para ser quemado por otro y no tengo amor, no hice nada. Yo puedo hacer un sacrificio, pero si no tengo amor, no hice nada. Por eso, el Padre nos amó. Claro que el Padre nos amó. Nos amó tanto que no nos negó a su Hijo. Y aún inmerecido. Ahora, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Nos amó. Y nos amó más que a Él mismo. Tuvo que amarnos más que a Él mismo. ¿Y por qué podemos decir que nos amó más que a Él mismo? Porque dice que Él era más hermoso que los hijos de los hombres. Él no dijo, hoy voy a perder mi figura. Esta belleza tropical no la pueden desfigurar. ¿Se ve? Él no tuvo ningún desbalance. Y voy a leerlo. Está en Filipenses. Capítulo 2. Y habla en lo personal acerca de Jesús. Y aquí nosotros podemos analizarlo si sí literalmente amamos a alguien o si literalmente amamos con el amor de Dios. Dice Filipenses capítulo 2. Por tanto, dice ahí, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor lo aclara, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice ahí, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Usted está diciendo es como decía Jesús, yo no vine a ser servido sino a servir. Y dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ustedes también tienen que, si quieren experimentar el verdadero amor, tienen que pensar lo mismo que pensó Jesús.
Por eso a veces nosotros pensamos, mire, yo lo experimento con mis hijos. Digamos, ellos tienen aquí el negocio que un día lava uno la loza y al otro día el otro. Entonces ya entre ellos hacen negocios, como les decía en alguna oportunidad. Dice, yo hago tal cosa y tú hoy lavas la loza otra vez, listo. Pero, por ejemplo, si yo, de pronto por causa de, no recuerdo quién tiene que lavarla, entonces de pronto encuentro uno o dos platos sucios o vasos o algo y pregunto, ¿quién lava la loza hoy? Entonces uno le chuta la pelota al uno y el otro al otro. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ninguno quiere lavarla. Todos hemos sido así, todos. Cuando hemos sido jóvenes, nadie quiere, pero otra vez yo, ¿y por qué me toca a mí? Entonces, a veces pensamos que eso es una carga, pero no es una carga, eso tiene que ser un privilegio. Mire, cuando nosotros pensamos que si cogemos, por ejemplo, el ser humano hablando del varón, si nosotros que nosotros muchas veces se ha creído así en el machismo colombiano, porque tengo casos así, que un hombre no coge un trapero, no coge una escoba porque para eso no estudió. ¿Quién ha dicho que necesita estudiar para barrer y trapear? ¿Se imaginan? Que si es doctor, que si es abogado, que si es ingeniero, que si es bacterióloga, que si es, bueno, qué sé yo, qué carrera tenga, contadora, ya no pueden coger una escoba porque es indigno coger una escoba. Es indigno trapear la casa. Yo digo que es más indigno tenerla sucia. Entonces, cuando el Señor dice, todo lo que hagan, háganlo para Dios. Entonces, imagínense, alguien me decía, pastor, ¿cómo haría Jesús? Porque es que a mí me da mucho mal genio que yo estoy trapeando y preciso estos muchachos o hasta mi marido llega con esas botas sucias y me vuelve y me empuerca al piso. ¿Qué haría Jesús? Siento que él también les daría con el trapero. Le dije, no, señora. Si 5 veces se ensucian, 5 veces Jesús trapearía sin refutar absolutamente nada. Y sin pensar que lo están humillando. Porque todo lo que el ser humano siempre pueda hacer las cosas por amor, nunca será un sacrificio. Ese es el problema de nosotros. Que no estamos mirando la connotación plena del amor. Si usted tiene que lavar el plato todos los días, bueno, el Señor le recompensará. Si le tocó trapear, arreglar la casa a usted solo, pues bueno, el Señor le recompensará. Pero hágalo por amor. Dice que todas las cosas se hacen por amor a Él. Entonces, hay que entender el significado pleno del amor. Una vez me dijo alguien, iba yo en un vehículo. Entonces se dio cuenta que yo esquivaba los huecos, pasaba los resaltos con cuidado y trataba el carro bien. Entonces, a ser creyente me dijo, hermano, dele chancleta que Dios cuida todas las cosas. Esa era la apreciación de esta persona. Dele duro que eso el Señor cuida tus cosas. Eso no importa. Échale pito a los huecos y si no se quitan, cójalos, que eso no pasa nada. Dios cuida el carro. Entonces vi la oportunidad de enseñarle a esta persona y le dije, no, así no se hace. Entonces estuvimos hablando un poco del Evangelio. Después teníamos que ir a hacer otra visita. Y esta persona ya como que le dio algo y dijo, pues ya no voy a permitir que él lleve el carro, sino que vayamos en mi carro. Me dijo, podemos ir en mi carro, pero usted maneja, pastor. Le dije, bueno, listo, no hay problema. Y de la misma manera como yo trataba mi carro, traté el carro de esta persona. Y me decía, hágale, dele duro. Hágale que este carro es mío. Le dije, ¿sabe cuál es el problema? Ese que usted cree que el carro es suyo. Le dije, voy a hacer una cosa. ¿A usted quién le dio este carro?
Dios, entonces, ¿quién lo compró? Pues yo, ¿y con la plata de quién? Pues con mi plata, ¿y quién le dio la plata? Pues lo de mi trabajo, ¿y quién le dio la capacidad de ganar lo que gana? Pues Dios. Ya. O sea que toda la sabiduría que usted tiene, el conocimiento, las ciencias que usted tiene, ¿quién se la regaló? Dios. O sea que si usted gana dinero es por la sabiduría de la ciencia que Dios le regaló, ¿cierto? Dijo, pues sí, ese sería el conducto regular. O sea que usted no puede decir que este carro es suyo. Usted está administrando un bien preciado que Dios le permitió tener como un vehículo. Le dije, ¿sabe cuál es el problema? Porque era una mujer. Le dije, ¿sabe cuál es el problema, hermana? Que usted tiene que cuidar su vehículo porque es que a Jesús le costó. Le dije, ¿sí sabía que a Jesús le costó? Le costó ser pobre para que usted sea enriquecida. Entonces cuide lo que Dios le dio. Porque es que usted no tiene ningún derecho a darle duro al carro simplemente porque piensa que Dios cuida todas sus pertenencias. Le dije, no, tiene que manejar la prudencia. Cuídelo. Entonces como que ya cambió el chip, dijo, oiga, sí. Entonces una vez le pasó también que ella tenía que ir a hacer una vuelta y no le gustaba manejar en carretera, entonces le dijo a otro hermanito de la iglesia, maneje usted. Y ese sí no tuvo ningún escrúpulo, ese sí le daba chancleta al carro, cogía huecos, resaltos, todos, y ella de una manera muy gentil y muy sutil le dijo, hermano, es que yo aprendí algo. ¿Sabía que ese carro no es ni mío ni suyo? Dijo, ay, pero yo sé que ese carro es suyo. Dijo, no, señor, este carro me lo regaló Dios. Y como lo regaló Dios, entonces le pido un favor grande, que ayude a cuidar lo que Dios nos dio. Y no le dijo nada más. Y a partir de la fecha, tanto ella como él manejan cuidadosamente porque saben que sus pertenencias, las que están administrando, fue a Jesús quien les costó. Digamos, a mí me duele que se me dañe algo. De pronto me duele que se parta un plato de la vajilla o un vasito, me duele. ¿Por qué? Porque sé que a Jesús le costó. ¿Sí me hago entender? Entonces la apreciación del amor es completamente diferente. Por ejemplo, el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Dios. Entonces, ¿quién le dio la esposa? Dios. ¿Y quién le concedió a la mujer tener esposo? Dios. Entonces, no debemos herir el bien preciado que Dios nos dio. ¿Sí? Gracias a Dios por los tiempos de ignorancia, pero si ahora conocemos del Evangelio, debemos aprender a cuidar la mujer que literalmente está a nuestro lado y el hombre que está al lado suyo. Por ejemplo, un día me decía mi esposa, mira mi pancita, mira, tengo estrías. Igual. O sea, el amor mío no tiene que cambiar si tiene pancita o no tiene estrías. ¿Acaso por amor no me dio hijos? ¿Acaso por amor no decidió tener en su vientre y deformar su cuerpo por esos 9 meses, por 3 peladitos? Entonces, ¿qué voy a exigir yo? Yo no puedo exigir nada. Yo debo darle gracias a Dios por la pancita. Debo darle gracias a Dios por las estrías. Como ella algún día tendrá que darle gracias a Dios por las patas de gallo. Entonces, muchas veces la connotación del amor la tenemos muy errada. Entonces dice en el 5, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él nunca pensó en que iba a perder. ¿Sí nota? Eso se llama amor, amor legítimo, amor verdadero nacido de un corazón de Dios, de una persona literalmente hija de Dios. O sea, por amor se despojó. Un día pasó que estaba en un sitio y a mi esposa se le desamarró un cordoncito del tenis. Entonces, cuando yo me di cuenta que tenía el cordoncito desamarrado, le dije, negrita, espera, que yo sabía que si ella caminaba podía pisar el cordón y podía tropezarse hasta caerse. Entonces le dije, negrita, espere, yo tenía una bolsa, dejé la bolsa al lado en el piso, al lado de un andén,
y me arrodillé con una rodilla en el piso y le amarré el cordoncito del tenis. Y había una pareja ahí al lado de una panadería. Y le decía, ¿sí ve? ¿Sí ve? Le decía al marido, ¿sí ve? ¿Sí ve? Y él le decía a ella, sí, es que a mí me parece eso tan humillante. Entonces, si es mi esposa, si es la que yo amo, para mí no es un acto de humillación arrodillarme y poderle asegurar el cordoncito de su calzado. No veo de dónde sacan la connotación de humillación. Sin Dios se puede pensar fácilmente eso. Pero si Jesús se despojó de su trono siendo Dios cuando era el Verbo, eso es verdadero amor. A veces el verdadero amor evita que nosotros maltratemos a otra persona o la despreciemos. A veces el verdadero amor evita que nosotros siempre nos sintamos víctimas. Es que me la dedicaron a mí, es que ya me tienen el pie aquí, es que todo yo, es que todo... No, no es así. Entonces, como alguna vez me pasó también con un hermano de la iglesia, era recién casado. Entonces me decía la esposita, yo no sabía que este man era flojo para lavar los platos en la casa, él no le ayudaba a lavar los platos, le daba pereza lavar la loza. Entonces llegué un día de visita a la casa de ellos, donde estaban viviendo. Cuando yo llegué, estaba el platero lleno de platos. Eran, imagínate, 2 nomás y habían como unos 10 platos. Entonces vi que ella apenas como que miró de reojo y como dijo, ay, los platos. Entonces aproveché, recordé que a él le daba pereza lavar los platos. Entonces yo no le dije nada, sino llegué y cogí una esponjita y cogí jabón y comencé a lavar los platos. Y ella muy apenada me decía, no, pastor, no, ¿cómo se le ocurre? Le dije, ¿ocurrírseme qué? ¿Lavar los platos? Dijo, no, es mi desorden, es mi mugre. ¿Cómo no es suyo? Le dije, tranquila, no pasa nada. Entonces me dijo, no, es que esa labor es mía. Le dije, no, esa labor es suya y de su esposo. Pero no lave los platos. Entonces le dije, déjeme lavar los platos, déjeme ganarme hoy esta recompensa. Solamente le dije eso, déjeme ganar esta recompensa hoy. Entonces cuando acabé de lavarlos me decía ella, qué privilegio que mi pastor haya venido a lavar los platos o que me haya lavado los platos. Le dije, bueno, para ti es un privilegio, pero para mí es una ganancia porque todo esto me lo recompensa Dios. Y así pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó. Y en alguna oportunidad llegué y ya no habían platos. Entonces ella recordó el evento y me dijo, como supe que venía, hoy no hay loza para lavar, pastor, hoy hay tinto. Le dije, perfecto. Entonces le dije, qué bien. Bueno, entonces charlamos un rato, me preguntaron cosas y oramos. Y me dice el esposo de la señora, me dice, pastor, desde que usted vino a lavar la loza entendí que siempre el Señor recompensará estas obras. Y ella estaba feliz porque ahora él le ayudaba a barrer, le ayudaba a trapear, le ayudaba hasta echar o lavar la ropa en la lavadora, que pues es más fácil. Pero él comenzó a ayudarle por el simple hecho de que entendió que Dios era el que recompensaba cualquier cosa y no que era que él debía ayudarle a la mujer, porque en la casa la mujer no le dice al hombre ayúdeme, porque cuando le dice al hombre que le ayude está pensando que es responsabilidad de ella, no, es de los dos. ¿Sí ven? Es de los dos. Aquí en la casa hacemos exactamente igual. Si aquí mi esposa arregla un piso, yo arreglo otro. Si aquí mi esposa arregla cocina, yo arreglo un baño. Si aquí mi esposa está ocupada, pues yo cocino. Si yo estoy ocupado, pues ella cocina, pero ya hacemos el balance. Y así evitamos. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué cocinamos? Por amor. ¿Por qué barremos? Por amor.
¿Por qué servimos un plato de comida? Por amor. ¿Por qué hacemos un favor? Por amor. Pero entonces nosotros nos sentimos humillados. Y note que ese sentido de humillación es muy diferente a lo que la connotación de la Biblia tiene. Por eso dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí ven? Está hablándolo en un sentido de humildad, y la humildad no de pobreza, sino dice que se humilló a sí mismo es porque él dijo, no tiene nada que yo sea Dios. Yo puedo despojarme de eso, pero por amor a los seres humanos voy a ir a la tierra a salvarlos, porque solamente yo puedo hacerlo. No había otro ser en el universo, ni en el cielo, ni en la tierra creado que pudiera salvar al hombre si no era el verbo conforme a la estructura que el Padre decidió. Y así como el Padre nos amó, Jesús también nos amó. Entonces, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Nos amó. Él sabía que debía venir a ser desfigurado. Él sabía que le iba a costar. Él sabía que no iba a ser fácil. ¿Me estoy haciendo entender? Y solamente una persona puede lograr el objetivo siempre y cuando en su corazón siempre esté el pilar del evangelio, que es el amor. Entonces dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en el caso nuestro, el que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. O sea, es exactamente igual. Pero nosotros muchas veces pensamos que es que la otra persona nos la tiene siempre yo, todo yo. Piense que es por amor que usted se está ganando ese privilegio y esa recompensa. Así es sencillo. Así es sencillo. Entonces, bueno, mire, servir en la casa y tener un privilegio en la iglesia es exactamente igual. La recompensa también Dios la dará. Dios no se queda con nada, absolutamente con nada. ¿Listo? Entonces, esa sería una parte de que nos amó. Mira, él no pudo, ¿qué tal? Si no nos amara, hubiese sacado, cualquier excusa. Pero yo tengo que ir a la tierra así y tengo que cansarme. Uy, no, qué pereza. ¿Y a mí nadie me va a alcanzar la comida? No. Ay, no, qué pereza. Y tal vez de pronto me dé acné. Uy, no. Y yo tan perfecto que soy. Mire, él nunca pensó eso. Nunca pensó eso. Entonces, en esto debo entender. Y bueno, y aparte de que tengo que morir por ellos, tengo que ir a condenación 3 días y 3 noches para purgar los pecados de ellos. Sí, Señor. Y aparte de eso, tengo que literalmente que usted me deje solo en el sacrificio. Sí, Señor. Me va a doler todo lo que me va a doler, ¿cierto? Sí, Señor. Listo, yo voy. Y uno dice, he aquí, envíame a mí, pero deme casa, carro, becas, vacas. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos use, pero cuando Él nos dice, vaya, mire, recuerdo una vez que fuimos con una hermana a un lugar y la hermana estaba feliz porque por fin podía salir a hacer la obra del Señor. Entonces la invitamos, que estábamos con mi esposa, la invitamos a ese lugar. Hermana, es que tenemos que ir a enseñar a tal parte. ¿Usted le gustaría acompañarnos? Dijo, déjeme, yo hablo con mi esposo. Y sí, el esposo le dio permiso, la autorización. Cuando llegamos a ese pueblo, ella decía, Señor, muchas gracias. Decía, pastor, estoy feliz,
porque hacía tiempo yo anhelaba esto, salir, poder ser útil al Señor en algo. Y lo que ella hizo fue hacer la dirección de culto en la bienvenida, en la oración inicial, en la lectura, en pedir que la gente testificara y en orar para darle paso a la enseñanza. Y estar también, digamos, en los intervalos de los cánticos de alabanza, de oración y acción de gracias. Entonces, estaba feliz por solamente haber podido ir y servir así en un servicio, valga la redundancia, en un lugar diferente, lejos de su casa, y estaba dichosa. Acabamos nosotros el servicio, calculo yo, creo que, ella misma se encargaba de recoger la ofrenda. Entonces, yo creería que si iban a ser como las 11 o serían las 11 de la noche pasadas, ¿verdad? Como las 11 de la noche pasadas. Y cuando ya dijimos amén, nos tomamos un tinto y estábamos un cafecito negro y estábamos ahí, digamos, pues dándole gracias a Dios, que pues, miren, gracias a Dios hoy vino harta gente, gracias a Dios por estos testimonios, sí, gracias a Dios por las preguntas. Y ella dice, ay, pastora, le dice a mi esposa, pastora, yo estoy feliz. Yo le doy gracias a Dios porque esto era lo que yo anhelaba. Y ella estaba así con sus ojitos cerrados, como en ese corazón así, se le notaba en la cara ese agradecimiento y su felicidad de haber sido útil al Señor. Cuando pum, ese estallido y nos colocaron una bomba a la vuelta de la esquina de la iglesia. Y la sola onda en que entró por el patio de la casa donde estábamos enseñando y todos los escombros que cayeron, la sola onda que entró por la casa digamos, del lado, porque por la parte, digamos, de la otra esquina daban en la punta así, más o menos. Eso casi desentecha toda esa casa. Y los que estábamos en la silla casi nos bota de para atrás. Y ese sonido es aturdidor porque simplemente nosotros estábamos muy cerca. Y esa mujer quedó así tiesa. Y asustada. Y dice, ay, no, así no, así no, así no. Con esos sustos no. Le dije, hermana, esa es la labor. Y le dije, pero tranquila, no se preocupe, que aquí por lo general colocan bombas siempre. Le dije, con decirle que un día colocaron una al lado de la ventana donde yo dormía, que gracias a Dios, Dios no permitió que estallara esa vez, y no nos estaría contando el cuento. Que pasaba yo a veces cuando llegaba de viaje a esa población, un día llegué a las 2 de la tarde y como no conocía bien, tuve que preguntarle a un policía bien por dónde me ubicara. Y yo que salgo de ahí de preguntarle al policía, iría en la moto como a la media cuadra cuando pone una bomba en la estación de policía. Pero Dios lo guarda a uno. Otro día también venía en carretera, ya venía para la casa. Inclusive venía diciendo, Señor, gracias porque tú me concedes ir y venir en completa paz, seguridad y bendición. Cuando vi que comenzaron a caer hojas de los árboles, los pajaritos a volar y comencé a ver que venía algo así como un aire cuando pum, estallaron un carro bomba para unos ingenieros de una empresa petrolera. A escasos 1,5 kilómetros, que lo que nos salvó a todos fue a muchos carros y personas que íbamos ahí en moto, lo que nos salvó fue que fue adelantico de una curva. Entonces, porque eso desbarataron la carretera, eso dejaron un hueco terrible, quemaron el carro, donde llevaban la bomba se quemó, estumbaron los árboles, eso fue tremendo. Pero a veces de eso se trata, de uno ir y servirle a las personas. Y muchas veces uno se arriesga porque yo creo que en la casa le hago falta a mi esposa y a mis hijos. Pero por amor aún así a las personas que uno sabe que si no les enseña se pueden perder, no se haría esa labor. Es bonito yo creo que es bonito como le decía alguien molestando, es bonito ir a predicar sentado a la orilla del mar. Debe ser bonito ir y predicar así. Pero nadie se está imaginando el calor que está haciendo ahí. O nadie se está imaginando si la persona, aunque esté a la orilla del mar, tenga hambre.
O nadie se está imaginando si la persona que está predicando tal vez está enferma. Pero si nosotros no entendemos literalmente el verdadero significado del amor como lo pasó con Jesús, nunca vamos a trabajar para la obra. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso dice, mire, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no se aferró a nada con tal de venir y hacer lo que tenía que hacer, siendo el Salvador, siendo el Cristo por amor a nosotros. Digamos, nosotros sí merecíamos literalmente la condenación, Jesús no. Pero aún así nos amó para venir a salvarnos. Si Jesús no nos hubiese amado, literalmente nunca hubiese podido haber hecho el sacrificio. Pero imagínense tal vez, pero Señor, yo voy a morir. Y habrá gente que no reconozca lo que yo voy a hacer, sí, pero algunos sí. Bueno, por uno que lo reconozca, satisfecho quedo. Dijo, tranquilo, entonces ya tiene recompensa, no te preocupes. Y aún así, por uno solo lo hizo. Mire, yo he ido a lugares donde una vez fui a un lugar donde tenía que pasar unas montañas. Mire, eso fue tremendo porque el primer grupo que nos paró era de la guerrilla. El segundo grupo que nos paró era paramilitar. Y el tercer grupo que nos paró donde iba a enseñar, todos eran asesinos a sueldo. Y lo primero que le exigían a uno para entrar a esa zona es que uno fuera armado. Uno debía llevar un arma ya. Si no, no podía entrar. Porque parte de la seguridad era que debía ir armado. Entonces, esa vez me pareció muy curioso porque me tocó enseñar entre un monte. Y era tremendo porque ellos escuchaban un helicóptero por ahí y ya estaban como diciendo, toca tener cuidado, no decía la policía. O sea, o del ejército, los chulos, como ellos le dicen. Entonces, estaba yo leyendo la Biblia y era impresionante porque yo les decía, bueno, entonces podemos buscar en tal parte. Yo llevaba una Biblia más pequeñita y les decía, podemos buscar en tal parte, tal cita, y ellos buscaban. Entonces me pareció muy curioso porque ellos me miraban y a todos decían amén, gloria a Dios, aleluya, amén, así es. Y me dio por pararme. Y me di cuenta que muchos tenían la Biblia al revés. No sabían leer ni escribir. Y yo decía entre mí, pero ¿cómo hacen? Y entendí que ellos tienen fe. Porque como una persona que tiene la Biblia al revés dice amén a lo que la otra persona le está enseñando. Eso es duro. Entonces, cuando yo llegaba y le decía, hermanos, vamos a buscar Génesis, entonces ellos veían que yo cogía un poquito así, ellos hacían lo mismo, pero tal vez no era Génesis, sino era por allá Reyes. Porque no sabían leer y escribir. Entonces, cuando fui a colocarle la Biblia, mire, eso fue lo que más me impresionó. Fui a colocar la Biblia en un lugar así, que había unas piedritas, fui a colocar la Biblia así. Y uno de los líderes de ellos me dijo, no la coloque ahí en las piedras. Entonces colocaron así unas pistolas en cuadro para que yo colocara la Biblia encima, pero sobre las piedras no. Y aunque fueran las pistolas de ellos, yo entre mí dije, esta gente respeta la palabra de Dios. Me fui de esa zona. Y a los 2 años me encontré a un personaje de esos en una finca. Aún armado y todo y siguiendo allá en ese grupo de alzado en armas. Y apenas me vio, me reconoció y me decía, y eran las 7:30 de la noche, yo oscuro por allá en un lugar. Pastorcito, pastorcito, ¿se acuerda de mí? Y yo le dije, no. ¿De dónde? Dijo, ¿usted recuerda que usted nos enseñó una vez esto y esto y esto de la salvación? Sí, ya recordé en dónde.
pero no lo recordaba usted. Dijo, imagínense, yo ya le he enseñado a más de uno aquí, lo mismo que usted nos enseñó, y ya estamos pensando salirnos de esto. 2 años después, 2 años después, pasó y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y estando en mi pueblo, una vez pasé y había un sitio, y llegué a un sitio y estaba comiendo algo porque era tarde de la noche, y ahí son 24 horas. Entonces, por las ocupaciones mías, llegué a esa zona y le dije al señor que atiende las 24 horas, que es amigo mío, le está diciendo, fulano, deme tal cosa y deme tal cosa, y de pronto alguien me puso la mano así en el hombro y volteó a yo mirar y la persona, y yo no me acordaba quién era. Y me dice, pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Me quedé mirándolo y quedé mirando el carro, una Toyota que llevaba. Y llevaba un poco de plata aquí en el bolsillo de la camisa y otros fajos en los bolsillos del pantalón. Y le dije, Dios lo bendiga. ¿Cómo va? Dijo, bien. Dijo, yo sé que de pronto usted no se acuerda de mí, pero tranquilo. Le dijo, señor, yo pago todo lo que pida él. Dijo, pues tranquilo que él pide poquito, porque él viene cada tanto tiempo. Y llegó y le dijo, mire, ¿usted sabe cada cuánto paso yo aquí? Si algún día él pide algo o le queda debiendo algo, tranquilo, yo paso y usted me dice y yo se lo pago. Entonces yo le decía, gracias, no, tranquilo, mire, el Señor es fiel. Y decía, sí, por eso fue fiel conmigo, porque me sacó de la vida que llevaba, y fueron personas, literalmente, que eran asesinos a sueldo. Y a mí me costó ir a esos lugares. Varias veces estuvimos a riesgo de irnos por esos despeñaderos, abismos literalmente grandísimos, que nos tocaba comer lo que había así, que una vez nos quedamos en un sitio con un hermano donde un murciélago le chupó el pecho a uno de ellos, porque eran zonas donde los murciélagos atacaban las vacas, y todo el que diera papaya y uno se dormía allá, y con ese calor que hacía. Apenas enseñando los lugares que he ido, pues bueno, gracias a Dios nunca me dio chikungunya, pero sí me dio 4 veces dengue. Entonces, y aún así muchas veces tuve dengue y no sabía que era dengue, ya que estuve casi que agonizando una vez, que estuve a punto de un infarto porque no sabía que tenía dengue. Si no es por alguien que me vio las manos que las tenía rojas y con punticos rojos, y ese dolor de cabeza tan intenso, y yo me tenía duro del lugar donde estaba, yo estaba de pie y me tenía duro de un palito que había ahí de una baranda para no caerme porque yo me sentía muy débil. Pero gracias a Dios allá también hay frutos, allá también hay una congregación. Entonces, si a Jesús no escatimó ofrecerse a sí mismo por amor a nosotros, nosotros también debemos tener el mismo amor para enseñarle a otros. ¿Me estoy haciendo entender? Muchas veces nosotros exigimos mucho para ir a servirle a alguien. Si a veces no le servimos ni, por eso Jesús decía, si ustedes aman a los que lo aman y bendicen a los que los bendicen, dígame qué hacen de más o qué recompensa tienen. Y a veces literalmente no amamos a los que nos aman. A veces no queremos dejar las comodidades por ir a enseñar. Mire, mi esposa tiene una buena cama aquí, ella puede dormir plácidamente aquí en su camita, pero ella muchas veces le toca someterse a ir a dormir en un sofá o en una hamaca. Ella no tiene problema por eso. Ella es feliz haciendo la obra del Señor. Así es sencillo. En estos momentos está por allá trabajando y yo estoy aquí trabajando. Y aún así está pendiente de que todo funcione, transmisiones, todo tiempo, todo. Ella está pendiente de todo. ¿Pero por qué lo hace? Por amor. Desde que ella entendió el Evangelio por revelación, después de haberle enseñado, que yo mismo le enseñé a ella, después de 1 año y medio
de enseñanza, ella comenzó a reproducir lo que ella sabía porque aprendió que literalmente hay que enseñar porque las almas se pierden y uno no sabe. Mire, una vez le enseñó a un tipo y llegó ese día y parecía una locura y yo la veía a ella como desesperada diciéndole, fulano, arrepiéntase. Ya le había enseñado varias veces. Le decía, arrepiéntase, arrepiéntase en el nombre de Jesús, arrepiéntase. Y él la miraba como diciendo, uy, no me diga eso que me asusta. Dijo, no, no lo estoy diciendo porque se asuste, le estoy diciendo porque es útil. Arrepiéntase, fulano. Y él con una sonrisa le dijo, bueno. No le puso objeción, le dijo, bueno. Y como al segundo o tercer día se mató. Un accidente de motocicleta. Pero ella le dedicaba mucho tiempo a ese hombre enseñándole. ¿Sí me hago entender? Entonces, de eso se trata, el moverse uno con el pilar del evangelio que es el amor. A veces hay otra manera más bonita y muy sutil de predicar. Así, mire. Con la boquita cerrada. A veces no aprendemos que debemos aprender a ganarnos a las personas sin palabras. O poquitas acciones, pero bien hechas. Mire, a mí me ha pasado algo curioso. Yo, digamos, tengo algo y es que por lo general si yo veo a alguien lo saludo. Lo conozca o no. Si yo veo algo que alguien va por ahí, me presta la cara, yo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y una vez un hombre le dijo a una persona de acá, dijo, ¿sabe por qué yo resolví ir a la iglesia allá donde ustedes van? Digo, ¿por qué? Dijo, porque ese señor donde pase y me vea me saluda. O sea, imagínense ganarse una persona con un saludo tan barato, ¿no? Tan barata que sale un alma. Una vez también iba yo caminando cuando de pronto, pum, se cayó una viejita. Y solo por ir a alzar esa viejita, la llevaron de urgencia al médico después de que la ayudé a levantar y todo. Y al tiempo de los años, ella misma testificaba. Dijo, yo iba por un sitio y el médico me dijo, dele gracias a Dios por la persona que la levantó. Dele gracias a Dios por la persona que la ayudó, si no usted estaría muerta. Y yo no sabía eso. Y un día pasó y le contó a alguien y le dijo, ¿sabe qué, señora? Ahí, porque ahí era el local de la iglesia, dijo, ahí en ese lugar alguna vez yo me caí en este sitio. Y el único que me ayudó fue el pastor de la iglesia. Y le contó la historia a esa señora. Lo que no sabía era que esa señora era mi esposa. Le contó la historia de lo que le había pasado. Cuando ella me contó, dijo, ay Dios mío, este mundo es un pañuelo. Le dije, sí, pero mira, si ves, uno nunca sabe a quién se está ganando. ¿Sí me hago entender? Hay una señora aquí que ella tiene un hijo que tiene una condición especial. Y es muy curioso porque mi hijo menor, él lo aprecia mucho. Cuando yo lo veo por ahí, yo lo saludo y le toco así la cabecita, le digo, hola, fulano. Y él me saluda y no se congrega con nosotros, pero me dice pastor. El niño me dice pastor. De hecho, aquí todos los vecinitos me dicen pastor. Entonces, es muy curioso porque la mamá vive muy agradecida porque yo lo saludo. Entonces, un día fuimos con mi hijo a un lugar, o fuimos todos con la familia, y él me dice, papi, yo quiero llevarle unas manillitas a mis amigos. Y entre sus amigos está él, porque juegan por acá. Y solamente él vino y le trajo la manillita a él, porque él quería que todos sus amiguitos tuviesen la misma manilla que él tenía. Mire, ese solo hecho hizo que algún día yo le pudiera enseñar el evangelio a esa señora. O sea, una manillita que yo creo que valía por ahí 5,000 pesitos, no recuerdo, sí creo que como 5,000 pesos valía cada manilla.
Y uno dice 5.000 pesos por un alma, barato. Y le pude enseñar a ella, le pude enseñar al esposo. Solamente por una pequeña acción, pero a veces nosotros tenemos cerrada la connotación del amor. A veces pensamos que el amor solamente nos lo deben a nosotros. No, no es así. El amor de Dios está puesto en nuestro corazón porque lo debemos dar a otros. ¿Me estoy haciendo entender? Así es. Entonces, Jesús nos tuvo que amar. Otra cosa que tuvo que hacer Jesús para podernos salvar y es decidió no pecar. Tremenda esa, ¿no? Y él ya sabía que estaba escrito de él, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice Isaías 53. Imaginen, no se quejó, no levantó juicio contra nadie, no juzgó a nadie, no dañó a nadie, no condenó a nadie, aún sabiendo que Judas lo robaba y aún lo iba a traicionar. Entonces es Pastor, muy buenos importante. días. Una pregunta. Cuénteme. Pastor, ese amor de que dice es una evidencia de cómo nació de nuevo. Pero siempre y cuando esté con el amor de Dios. Porque muchas veces, por ejemplo, voy a hablarle de una clase de amor. Digamos el amor que se profesan hoy en día los jóvenes. Por ejemplo, hoy en día se ha perdido mucho los valores, se ama más el contenido. Se ama más se ama más el envase que el contenido. O sea, hoy en día, mire, es muy curioso porque aquí hay digamos, hay una panadería cerca que es 24 horas, pero es una panadería, pero venden de todo. Venden caldos, venden sanduchitos, venden tamales, bueno, lo que uno quiera. O sea, es como un autoservicio ahí. Y es 24 horas. Entonces, pasó que fui un día, mi esposa no estaba, creo que se estaba viajando y estaba con los niños y ya recordé, ya estaba en Guatapé, donde mi suegro. Y yo llegué de hacer unas vueltas y llegué un poco tarde y dije, no, ya para ponerme a cocinar ahorita estoy suficientemente cansado, entonces paré en ese lugar a comerme un caldito, que me gusta mucho el caldito de costilla de allá. Y dije, voy a tomarme un caldito y me voy para la casa. Entonces me dice, ahí estaba yo solo en una mesa y como ahí hay varias mesas, estaba una parejita. Y ella le decía, amor, es que quiero tal cosa y amor tal cosa y amor tal cosa y amor aquí y amor allá. Y él decía, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora. A todo le decía, sí señora. Pero lo que se me hizo raro es que ella le decía el amor y él le decía a ella, sí señora. Entonces de repente ella se levanta porque quería algo más, se levanta a pedirlo y él saca automáticamente su celular y comienza a escribir y manda un audio diciéndole, cuando llegue a la casa, yo le aviso y después me escapo y nos vemos en tal parte. Entonces, uno podía deducir yo rápidamente, o no es la esposa, o puede que ella sea la amante, o con la persona que habló sea la amante. Bueno, aquí había una cuestión rara. Entonces yo no me había fijado, ella llegó en su propio carro y él llegó en su propio carro. Cada uno llegó en su carro aparte. Bueno, así es sencillo. Entonces ella comenzó a contarle en ese momento que estaba tomando algo y le decía, amor, es que estuve en el gimnasio, amor, y mira, es que tal cosa. Y ella le contaba todos los éxitos del gimnasio y él le decía, sí, estás linda, estás muy hermosa, estás cogiendo una figura muy espectacular. Pero mire, para que yo hubiese dicho, la evidencia total es que es la esposa o al menos es la amante, es porque le cogió un cachete, le cogió la nariz, le cogió la oreja. Mire, nunca ese hombre le alcanzó la mano para acariciarla o decirle algo. Inclusive,
Hubo un momento que le dijo, amor, ¿me alcanzas el azúcar? Dijo, no, míralo ahí. O sea, nada de interés hacia ella. Pero le tenía carro. Pero la tenía en el gimnasio. Y ella tenía sus uñitas bien arregladas, estaba bien organizada. Y se veía que venía al gimnasio por el traje que tenía. Entonces uno dice, él está cuidando el contenido. Tal vez sea porque que permite que ella sea así solamente por mostrarle en la sociedad. Pero cuando se fueron, entonces, o cuando se iban a ir, le dijo, voy más tarde. Le dijo, ¿cómo así que más tarde? Luego, ¿qué tienes que hacer? Dijo, no, me llamó un cliente. Me llamó un cliente y voy a pasar un ratico hasta allá. Y yo sabía que no era cliente, porque él ya le había mandado un audio que yo ya había escuchado lo que él le había dicho. Entonces ella le dice de una manera muy particular, amor, ve y que te salga bien ese negocio y lleves harta platica a la casa. Entonces, muy fácil la deducción. Esa mujer está con él por plata y ese hombre está con ella simplemente porque sabe que la puede mostrar. O sea, solo lo que es lo externo, nada de contenido. Y tal vez la mujer que estaría frecuentando, si uno dice, bueno, si ella físicamente es bella, tal vez la que esté frecuentando le está llenando el corazón por otro lado. Algo debía tener que le estaba llenando el corazón a él. Porque la sociedad ha cambiado, ha cambiado. Mire, todo, absolutamente todo ha cambiado. La parte emocional ha cambiado, ya no se fijan en lo que uno, ya el romanticismo no existe. Ahora existe solamente la relación de pareja, pero solamente en el ámbito sexual, pero la relación sentimental ya no existe. Todo eso se perdió. ¿Sí me hago entender? Entonces, si un muchacho le dice a la muchacha, mi amor, te traje esta chocolatina, mi amor, te traje estas flores, mi amor, te traje esto, la está comprando sin darse cuenta. Si un muchacho le dice a la muchacha, mi amor, yo sin ti no puedo vivir, ella suspira, está pensando solo en él. Entonces, el verdadero sentido del amor, hermano Gilberto, se cambió, literalmente se cambió. ¿Me estoy haciendo entender? Porque el amor ama el caos. El amor ama el caos. Mire, hay un profeta, que sé que pues usted lee la Biblia y me va a entender. Dios le dijo a un profeta, vamos a hacer dos cosas. Va a amar a una mujer prostituta. Vaya, ame a esa mujer prostituta. Duro, ¿no? Y así se lo dijo un profeta. Y al mismo profeta le dice después, y vaya, ame a una mujer que ame a otro. Y levántele de hijo. Tremendo. O sea, él tuvo que amar a una mujer prostituta y tuvo que amar a una mujer que amaba a otro. Y le levantó hijo. Y después de eso le dice al profeta, mire, así exactamente me pasa a mí con Israel y con Judá. Ellos van y se prostituyen con otros, pero yo amo a esa mujer que se prostituye con otros. Yo amo a esa mujer que ama a otro. Así yo amo a Israel y amo a Judá. Duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo les doy el curso prematrimonial, yo les digo a la mujer, ¿qué pasaría si él te fuese infiel? Y los miran así. Ni que se le ocurra, porque con la misma paila que me regale, con esa misma le doy. Y le pregunto al hombre, ¿y qué pasaría si ella te fuera infiel? Ellos la piensan. Le dije, ahí es donde ustedes van a sentirse literalmente y van a saber si aman o no aman a una persona. Porque el amor no se trata de pensar en el tanto en el dolor, sino en el error que está cometiendo otro, en el pecado que está cometiendo otro y en la sumida que tiene otro literalmente en el infierno si no se arrepiente. Le dije, el que tenga luz tiene que sacar al que está en tinieblas en algún momento. ¿Estás dispuesto a perdonar una infidelidad con tal de estar con esta persona y hacerle corregir su camino por amor a él mismo, por encima de tu propio dolor? Entonces ya la piensan.
¿Cuántas veces hemos sido infieles con Dios? Y Él sigue ahí. Mire, yo creo que Dios, nosotros sentimos a diario y en nuestra cotidianidad sentimos lo que Dios siente. Yo creo que cuando alguien es indiferente, por ejemplo, cuando el cónyuge es indiferente con uno, ahí entiende uno cuando uno es indiferente con Dios. Cuando tal vez personas han experimentado que su cónyuge es infiel, ahí están sintiendo lo mismo que siente Dios cuando uno es infiel con otro. Los mismos desprecios, los mismos, todo lo que nosotros, los sinsabores que sentimos a diario son lo que nosotros, toda la humanidad le hacemos sentir a Dios a diario. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Es el amor de Dios, es totalmente diferente al amor de los hombres. Y un hombre debe aprender a amar con el amor de Dios. Ese amor es infinito, ese amor no deja de ser. Ese amor no busca lo suyo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí me hago entender? Entonces, una vez me pasó que me decía la mamá de una muchacha, me decía, pastor, ¿y usted le cree? Yo le decía, sí. Pero si son mentiras, sí, pero yo le creo. Pastor, pero es mentira, sí, pero el problema es de ella, que está diciendo mentiras. Pero yo le creo. Y me decía, ¿y usted por qué le cree? Le dije, porque el amor todo lo cree. Y le dije, y de ella depende que decepcione la confianza que yo le estoy dando. Pero yo le creo. Entonces me decía, ¿y qué propósito hay ahí? Le dije, porque es que una persona, si uno le cree, también debe aprender a reaccionar si está diciendo la verdad o no. Porque es que muchas veces uno no da, digamos, no entiende la ventaja que trae creer. Por ejemplo, mis hijos me dicen, papi, tal cosa, yo les creo. Pero ellos también deben sentir que decepcionaron al papá cuando uno se entera que lo que le dijeron no fue verdad. Mi labor es amarlos y yo les creo. Pero cuando yo me entero que ellos dijeron cosas que no eran, pues pierden privilegios. Y ellos se dan cuenta y ellos reaccionan automáticamente. ¿Sí me hago entender? Y qué hermoso que a uno los hijos siempre le hablen con la verdad, ¿cierto? Eso es espectacular. Por el amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Entonces nosotros debemos aprender a amar con ese amor de Dios. Por eso yo le dije a mi esposa un día, mírame bien, porque estos ojitos que ves ahorita al frente tuyo se van a arrugar al frente tuyo. Porque lo contrario no le estaría amando. ¿Me estoy haciendo entender? Yo tengo que amarla igual que la amo cuando ella está sonriendo, cuando pudiese estar de mal genio. Yo debo amarla cuando se sonríe y pega sus carcajadas, igual que cuando está triste. ¿Sí me hago entender? Mi amor no puede cambiar. Una vez me decía una persona, porque estaba con nosotros y habíamos tenido una diferencia, yo le decía, ya negrita, no, porque tal cosa, ya que sí, que tal. Entonces se dio cuenta que estábamos un poco así como disgustados. ¿Sí? Note que discutir no es alegar, ¿no? Entonces estábamos así como con una diferencia política. Entonces cuando de repente teníamos una cita y me dice, ya es hora de ir a tal parte, le dije, ay, sí, vamos. Entonces entré al baño, me cepillé los dientes. Mi hijo mayor todavía hasta ahora daba pasitos. Y fue muy curioso porque en el instante que salimos, yo alcé al niño y la cogí a ella de la mano. Y nos fuimos. Y más adelante compartimos un heladito y le di un beso. Y me acuerdo que estaba por ahí como despelucadita, entonces le pasé la mano así, con mi mano la peiné. Y volvimos y seguimos de la mano, caminando. Es cuando llegamos nuevamente, me decía una persona, me decía, pastor, ¿usted cómo hace eso? Bueno, hermano, me dijo esa, hermano, ¿usted cómo hace eso? Y le dije, ¿qué? Dijo, usted acaba de tener una discusión con su esposa.
Pero usted cómo hace, porque ustedes salieron como si no hubiese pasado nada. Le dije, es que nuestro amor es totalmente independiente a las diferencias que tengamos. Y a veces no sabemos hacer eso. Ella es la que me dice, mira estos tenis tan lindos que me compré. Y yo digo, qué cosa tan maluca. Pero si a ella le gustan y ella es contenta y se siente bien. Entonces cuando ella me pregunta, y a veces me pregunta, ¿y estos cómo te parecen? Yo, ¿a ti te gustan? Sí, pues si te gustan, cómpralos. Un día me dijo, ay, yo cuánto había deseado, quería unos tenis así, de ese estilo. Y por fin los conseguí. Le dije, listo, negrita, pues si te gustan, a mí no me gustan, pero si te sientes bien, cómpralo. Si me hago entender, porque de eso se trata. Porque a veces el otro se tiene que vestir como le gusta a ella y él se tiene que y ella tiene que vestir como le gusta a él y se sienten inconformes aún con lo que tienen puesto. ¿Sí me hago entender? Ya es problema mío si yo quiero darle gusto y quiere verme con una camisa de cuadritos, como que a mí no me gustan mucho las camisas de cuadritos, pero si ella quiere que me vea una, entonces en algún día ella quiere que yo me compre una camisa que tiene como florecitas, como no me acuerdo qué tiene, como hojitas creo que es. Y un día lo es blanca con azul. Pues es muy linda, pero yo no me hallo metido entre esa camisa, pero ella quiere que me compre una camisa así. Bueno, algún día le daré gusto. Pero si se lo doy también es por amor a ella y me voy a sentir bien usándola. ¿Sí me hago entender? Pero uno no puede entender que muchas veces tenemos tergiversado el sentido del amor. Por eso Jesús nos amó. Y nos amó desde el inicio y nos amó hasta el final, independientemente si una persona se salva o no. Pero por uno que se salve, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías 53:11, y quedará ¿qué? Satisfecho. Entonces Jesús nos debía amar. Decidió no pecar. ¿Y por qué decidió no pecar? Porque nótese que era la única manera que él pudiese ser resucitado. Era tan importante que él no pecara. Aparte de que él tenía naturaleza divina, por eso lo hizo, como dice el dicho, el mosco en la leche. Por eso la gente le parecía, hoy en día le parece inaudito. Pues ¿cómo así que una persona puede ser santa? ¿Cómo así que una persona puede vivir sin decir mentiras? ¿Cómo así que una persona puede vivir siendo honesta? Pues sí, si ha nacido de Dios, sí, si no, no. Pero como siempre hemos experimentado la naturaleza de pecado, entonces nos hace imposible ser santos. Entonces, en el caso de Jesús que decidió no pecar por amor a nosotros, por eso decía que él por amor a nosotros y por amor a Dios se santificaba a él mismo. Alguna vez me pasó algo. Llegué yo a un sitio a saludar a alguien y pues siendo amigo, él tiene una tienda, o sea, vende de todo y también vende ahí cerveza o vende licor. Y había otro amigo que él medio se tomaba una o dos cervezas y se ponía muy cansón, demasiado cansón. Estar con él así cuando estaba medio ebrio era feo. Entonces cuando yo llegué a ese lugar, allá en mi tierra, y ya llevaba un tiempo sin haber ido, entonces pasé por el sitio que es en una esquina y lo vi, ay, fulano, ¿cómo está? Pero vi al amigo de la tienda. Cuando yo entré me dijo, ¿qué hubo, Allen? ¿Qué más? Le dije, bien, don fulano, ¿y usted qué hace? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la familia? Bien, estamos. Cuando volteé a mirar y vi al tipo, ya cuando intenté despedir porque yo sabía cómo era. Y él me dice así jocosamente, me decía, ¿qué hubo, vallenato? Él me dice así, ¿qué hubo, vallenato? Tiempo sin verlo. Y me abrazó. Cuando yo le sentí ese tufo a cerveza, dije, guácala. Y me dice, don fulano, destápeme una cerveza aquí que esto encontré con mi amigo aquí, yo sé que él se va a tomar una cerveza. Imagínese. Y la hizo destapar. Y le dije, hombre, yo no tomo. Y me dijo, o se la toma o se la echo, así me dijo. Y yo conociéndola como era, dije, no, este man me la va a echar. O sea, yo sabiendo cómo era de cansón, dije, este es capaz que al menos me la salpica. Entonces me quedé pensando y lo miré. Y le puse mi mano así en el hombro de él. Le dije, hombre, le quedaría más fácil que me la echara. Pero se lo dije así con alegría. Le dije, le quedaría más fácil que me la echara.
Y se quedó mirándome y me dice, ¿usted por qué no toma? ¿Usted por qué no me la recibe? Le dije, aún por amor a usted mismo. Me dijo, ¿y por qué por amor a mí? Le dije, si algún día yo quiero enseñarle a usted el evangelio, el primero que me la va a sacar en cara es usted. Y aparte de eso, por amor a Dios no lo hago. Y yo lo vi que él se agachó así la cabeza porque tenía una cachuchita, una gorra. Se puso la gorra así, agachó la cabeza y retiró la cerveza de él y la que había hecho destapar para mí supuestamente. Y se puso a llorar. ¿Sabe qué me dijo? Algún día yo quiero ser como usted. Y le dije, hagamos una cosa. Cuando esté más sobrio, charlamos. Y efectivamente un día llegó a la casa. Se averiguó dónde vivía. Y me dijo, Ballén, yo quiero que usted me enseñe. Gracias a Dios, hoy en día ese hombre persevera en el Señor. Pero muchas veces nosotros no sabemos que vale la pena santificarnos también. Note que Jesús se santificó por amor a Él mismo, por amor al Padre y por amor a nosotros. Por eso decidió nunca pecar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, otra cosa que hizo Jesús para salvarnos fue venció el mundo, todos los deleites del mundo. Por eso Satanás le presentó todos los reinos de este mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces venció los deleites del mundo, las tentaciones, la vanagloria de la vida. Todo eso lo venció. Venció la muerte, venció al enemigo. Por eso, ¿qué hizo él? Venció todas las cosas, todo lo que dice Juan 16:33. Todo. Entonces, nada del mundo le atrajo. Si Jesús hubiese querido, sencillamente hubiese podido ser el dueño del mundo, hubiese podido ser el hombre más rico del mundo, hubiese podido gozar de todos los deleites, pero él aún así sabía que había algo más grande que era el reino de los cielos y la salvación para nosotros. Eso es lo que más vale. Por eso él mismo decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? No hizo nada. Mire, a mí me parece muy curioso, y es que viendo un día un documental, me llamó la atención porque estaba mostrando de la vida de todo, el fin de todos los famosos, de la mayoría de famosos. Personas que han acumulado cantidad de dinero siendo famosos, tanto futbolistas, ciclistas, boxeadores, actores, actrices. Y el mismo que hacía el documental decía, toda esa vida de lujos, toda esa vida de ostentosidad, pareciera, dice él, pareciera que fuera una maldición, no una bendición. Y con eso concluye. Porque todos los que al final tuvieron tanto, nunca fueron felices. O sea, todos y muchos se han decidido suicidar. Precisamente por eso. Muchos han buscado la muerte por eso. Entonces Jesús no se equivocó cuando dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Una vez cuando yo escuché la primera enseñanza del pastor Israel, él llegó un día que me pareció muy loco lo que él hizo ese día, hablo en los términos que yo pensaba en ese entonces. Y yo iba a otro lugar y alguien me dijo, hermano, es que va a venir un pastor de Bogotá y tal cosa. Yo esquivé mucho ir a esas reuniones. Cuando algún día se me escapó y le dije a la persona que pues me preguntó, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no, nada, y me desocupé temprano, gracias a Dios. Dijo, bueno, entonces hoy sí me puedes acompañar a la reunión. Yo, se me olvidó que esta siempre me invitaba a esas reuniones. Y fue la primera vez que escuché al pastor Israel. Y llegó con algo muy loco y él saludó a la gente, oró y comenzó a decirle a un hombre, le dijo, hola, ¿cómo es su nombre fulano? Dijo, le compro su alma, ¿en cuánto me la vende? Le dijo, este señor, ¿a qué vino? ¿Cómo así? ¿Vino a enseñar o comprar almas? Entonces me dio como algo extraño y dije, pues, ¿qué le pasa? Después le dijo a una mujer, ¿cuánto me vende su alma?
Y así le estaba preguntando a todos los que estaban ahí, habían como unas 12 personas y a todos les preguntó que si le vendían su alma. Y le dijo a un tipo, le dijo, le vendo su alma, ¿cuánto vale? Dijo, no sé. Y le dijo así, le doy 500,000. Dijo, uy, ¿sabía usted que debo 500,000 pesos y me tienen que del cuello por esos 500,000 pesos? Y le dijo, si se la pudiera vender en estos momentos, la vendería por esa plata. Necesito esos 500,000. Dijo, o sea que su alma vale 500,000. Dijo, sí, yo la vendería por eso. Porque lo necesito, porque me quiero quitar un problema de encima. Y le preguntó a otra mujer y le dijo, ¿cuánto me vende su alma? Y le dijo, no, señor, yo no se la vendo, porque es que mi alma vale la sangre de Cristo. Y le dijo, no, yo no le digo cuánto vale para él. Yo no le estoy preguntando cuánto vale para él, porque para él lo vale todo. Pero yo le estoy preguntando a usted cuánto vale su alma. Entonces entendí la pregunta, ¿en cuánto valora usted su alma? Y fue muy interesante porque la gente al final se dio cuenta que sí, uno vende el alma. Y yo escuchando detrás de una puerta a ese hombre, Pastor Israel, escuchando detrás de una puerta porque ni siquiera entré a la reunión, sentado en un descanso de una escala de un tercer piso. Yo me puse a pensar cuánto valía mi alma y me di cuenta que valía 50 pesos porque yo la había valorizado en 50 pesos por una galletica que antes una mujer me ofrecía de una panadería, después me la iba y la cogía como si fuera mía y nunca le dije a ella si me la regalaba o no. Entonces después de esa enseñanza fui y le dije a la señora, doña fulana, hágame un favor, yo llevo más o menos cuánto tiempo llevo yo pasando aquí 2 veces por la semana y siempre me tomo un tinto que usted gentilmente me regala, pero la galleta nunca, jamás le pregunto si me la regala y yo me la como. ¿Cuánto le debo? Entonces ella se sorprendió y me dijo, no señor Ballén, tranquilo, no se preocupe, no me debe nada. También le ofrezco la galletica. Le dije, perdóneme porque es que yo comencé a cogerla sin permiso. Dijo, no se preocupe. Así la haya cogido sin permiso, tranquilo, yo se la regalo. Le digo, y no sabe el peso que usted me quita de encima. Porque yo sabía que mi alma la había literalmente valorizado en 50 pesos, que valía la galletica. Estoy hablando de 1997, más o menos, 95. Pero muchas veces no nos damos cuenta que podemos vender nuestra alma por cualquier cosa. Por eso Jesús nunca pecó. Nunca pecó en todas las maneras de pensamiento, palabra, obra, omisión, incredulidad, complacencia, necedad por indiferencia. Nada de eso pecó. Yo digo que uno de los pecados que más se comete hoy en día entre el pueblo cristiano es pecar por omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Bueno es leer la Biblia, no hacerlo es pecado. Bueno es congregarnos, no hacerlo es pecado. Bueno es hacer buenas obras, no hacerlo es pecado. Bueno es saludar, no hacerlo es pecado. ¿Sí ven? Bueno es orar, no hacerlo también es pecado. Bueno es ayunar, no hacerlo también es pecado. Por eso Jesús, todos los mandamientos, y Jesús vivió bajo la ley. Sus 33 años los vivió bajo la ley, bajo los 613 mandamientos que tenía la ley, todos los cumplió. Si notan que él no permitía que la persona, aún así recibiendo una sanidad, le decía, toma tu lecho y anda, pero vaya y preséntese a los sacerdotes. Limpiaba un leproso y le decía lo mismo, vaya, lleve el ritual. Pero no permitía que la gente pecara. O sea, hay que faltar a la ley. Por eso hoy en día nosotros debemos valorar eso, la santificación de Jesús, que por amor a nosotros mismos también se santificó. Entonces decidió no pecar, venció al mundo y literalmente se hizo obediente, como lo dice Filipenses. ¿Y hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Listo? Entonces se hizo obediente. ¿Qué más hizo Jesús para salvarnos? Murió espiritual, física, perpetuamente, y Dios lo resucitó. También era importante que Dios lo resucitara. Bueno, entonces para la próxima reunión o clase vamos a mirar en qué parte Jesús muere espiritualmente, en qué parte muere físicamente, en qué parte muere perpetuamente, y vamos a mirar lo de la resurrección y por qué era importante que Él resucitara. Amén. Haciendo
digamos, para completar este punto de qué hizo Jesús para salvarnos. Y estamos listos y preparados para entrar al siguiente, que es, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Listo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Esa es una de las preguntas más importantes, porque vuelvo y repito, de lo que les he dicho desde el inicio de la clase. A mí me parece mucho más importante la última o la quinta, que es qué debo hacer yo, porque ya lo otro ya se hizo. Es bueno tener el conocimiento de las 4 primeras, ¿cierto? ¿Quién fue Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué le envió Dios? ¿Y qué hizo Jesús para salvarnos? Esas son importantísimas, esas son vitales. Son tan vitales que de ahí depende la última. Pero la última ya no depende de lo que haya hecho Dios, porque ya Dios hizo todo. Ahora depende de mí, si quiero o no quiero ser salvo. ¿Sí? Entonces la quinta es de suma importancia. Todas son importantes, pero la quinta pregunta en su resolución es de las más importantes porque ya depende de mí. ¿Está claro? Que Dios nos ayude a entender esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a orar, le damos gracias a Dios y quedamos despedidos. Padre, buena misericordia, nuevamente te agradecemos, Señor, por habernos concedido el privilegio de estar en este lugar aprendiendo. Gracias por cada uno de los que se conectaron. Y gracias a ti, Señor, porque sé que tú, oh Dios, les vas a permitir receptar esto en la mente, en el corazón. Padre, que tu Espíritu Santo tenga esta enseñanza como herramienta para trabajar en pos de lo que Jesús hizo para salvarnos, de lo cual nosotros también debemos tomar como ejemplo para santificación, para salvación y vida eterna. Te ruego y te suplico, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, para lo que resta de día tú sigas supliendo, para lo que resta de día sigas bendiciendo, Señor, en nombre de Jesús, y que todo lo que tengamos que hacer, oh Dios, tú lo prosperes, lo bendigas y que legiones de ángeles nos cuiden al salir y nuestro regreso, Señor, para la gloria tuya. Muchas gracias, amado Rey, por cada milagro que tú haces en este día, porque cada día al respirar es un milagro, cada día que nuestro corazón funcione es un milagro. Sé tú sanando a toda persona, oh Dios, en esta hora, en nombre de Jesús, por causa de la promesa, Padre, de Jesús hecho una sola y grande llaga. Y también, oh Dios, Padre, te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy sea un día fructuoso para la predicación del Evangelio. Úsanos como es debido, Señor, y permítanos, Padre, ser llenos de tu Espíritu para la gloria tuya. Muchas gracias, amado Dios, te damos en esta hora. Y así como te lo pedimos, lo creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestros labios y lo declaramos hecho y recibido con acción de gracias para la gloria de tu nombre. Así es hecho. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Amén. No olviden colocar Gracias por la asistencia. enseñanza. Si alguno no ha colocado la asistencia, colóquenlos. Bueno. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Amén. Bendiciones Muchas a gracias, todos. Dios le bendiga. Bueno. Muchas gracias, pastor.